un 11% se entregó a los acreedores peruanos, es decir, se pagó a los peruanos que habían apoyado en la lucha por la independencia. Finalmente, solo un 20% se utilizó en la construcción de ferrocarriles. Estas investigaciones sobre el destino de los ingresos generados por el guano nos permiten sacar como conclusión el carácter absolutamente improductivo del gasto público en aquella época. Con la sola excepción de la inversión ferroviaria dentro del país, la fortuna del guano se dilapidó sin miramientos. Pero nada de esto era de la incumbencia del señor Meiggs. Su buena estrella seguía en ascenso, y más aún cuando José Balta asumió la presidencia de la República en agosto de 1868. Para entonces, el empresario yanqui ya se había familiarizado con el entorno corrupto que rodeaba al poder, y no dudaba en apelar al soborno y a muy oportunos obsequios que allanaran el terreno en sus negociaciones. Muchos años después, el ingeniero John Thorndike, compatriota y viejo colaborador de Meiggs, solía contar a sus descendientes que don Enrique registraba sus generosos sobornos en una misteriosa libretita de cuero negro. Cuando murió Meiggs, toda la ciudad se dedicó febrilmente a buscar la libreta y nunca la encontraron. Ahí estarían los sobornos. Ahí estaba, dicen que ahí estaba anotado todo. Y decían también de que mi bisabuelo la había tenido en su poder, digamos, era parte de su herencia. Me parece que si la tuvo mi bisabuelo, él la destruyó porque tenía una visión un poco sarcástica, pero al mismo tiempo respetuosa de las costumbres de la aristocracia peruana y de sus pudores de ser puestos al descubierto y a la vez de cierta impudicia en ciertos personajes para solicitar la plata por lo bajo. Meiggs no tardó en convencer a su nuevo amigo, el presidente Balta, de la importancia que tenía la construcción de nuevas líneas férreas para el desarrollo del país. Utilizando como ejemplo la naciente prosperidad de su país de origen, los Estados Unidos, el yanqui llegó a contagiar su entusiasmo al primer mandatario, y la idea del progreso quedó totalmente ligada a la construcción de nuevas líneas férreas, dando origen a una verdadera fiebre ferrocarrilera, impulsada por una ley promulgada en enero de 1869 que autorizaba al Poder Ejecutivo para contratar la construcción de todos los ferrocarriles que necesitara el país. En aquel tiempo, el ministro de Hacienda, don Nicolás de Piérola, fue el encargado de promover los empréstitos y contratos que terminaron por dilapidar los últimos ingresos provenientes del guano de las islas. Cuentan que en esa época, cuando Piérola fue llamado al Congreso para informar sobre la catastrófica situación económica del país, dijo con toda tranquilidad: ciertamente, nos encontramos al borde del abismo, pero aún no hemos caído en él. Ese era, sin duda, el hombre que Meiggs necesitaba para hacer nuevos y muy provechosos tratos con el gobierno. Esto quedó en evidencia cuando el empresario norteamericano logró obtener en poco tiempo varios contratos ferroviarios. Por ejemplo, el del Callao a La Oroya, que sería conocido después como el Ferrocarril Central o Trasandino, y la línea férrea de Arequipa a Puno. A estas primeras obras añadiría después las líneas que unirían Hilo y Moquegua en el sur. Y por la suma de todos ellos, el Estado peruano adquirió compromisos con Meiggs por la increíble suma de 138 millones de soles. De esta manera, el futuro económico del Perú quedaba en las manos de un extranjero, de un nuevo conquistador. Como diría después Watt Stewart, uno de sus más documentados biógrafos, Enrique Meiggs se había convertido en un Pizarro yanqui.